Bien, buenas tardes a todos. Les agradezco que nos estén acompañando en el seminario, tanto en el aula como en el canal. Hoy vamos a dar comienzo a una nueva reunión. Les recuerdo que este seminario permanente de investigación en cuestiones actuales de dogmática penal eh, se encuentra en la órbita de lo que es el Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador, que dirige el profesor Guillermo Jensen, quien aquí nos está acompañando. Hoy vamos a tratar un tema que es la esfera de responsabilidad de la víctima en el delito de estafa y ciertas reflexiones acerca de la existencia de los deberes de autoprotección. Este tema está a cargo de Federico Pagliuca. Federico es, en el ámbito académico, abogado, especialista en Derecho Penal por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, es docente en la misma universidad, es miembro permanente de este seminario y ha publicado diferentes artículos sobre temas penales en general en revistas especializadas. En el ámbito laboral, Federico es funcionario dentro del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Hecha esta presentación, los dejo con el expositor que nos va a ilustrar sobre este tema tan importante. Previamente, agradezco a todos ustedes que se han hecho presentes y quiero hacer especial mención que nos están acompañando el profesor Martín Martínez Osorio de El Salvador, de Centroamérica, que está aquí presente, también el presidente de la Comisión de Menores de la Asociación de Magistrados de la Capital Federal, el doctor Domínguez, también se encuentra el profesor José Álvarez Matov, que está presente, en fin, amigos y colegas que nos van a seguir. Federico, toda tuya la palabra. Bueno, primero quiero agradecer no solo al doctor Cileruelo, sino también a la universidad por darme esta oportunidad de poder intercambiar con ustedes algunas ideas. La verdad que es muy grato poder compartir algunas reflexiones en cuanto a este tema. La verdad que me parece muy interesante. El tema de la exposición de hoy va a rondar, como bien dijo el doctor, respecto de la esfera de responsabilidad de la víctima del delito de estafa y principalmente en referencia a los deberes de autoprotección de la víctima que se están postulando mayoritariamente por parte de la doctrina especializada en la dogmática de este delito. Para eso yo, por cuestiones de tiempo, no me voy a poder detener en los elementos o la caracterización de los elementos de este tipo penal, que sin embargo, digamos, todos podemos encontrar en cualquier manual o en cualquier artículo especializado sobre el tema, ¿no? Todos reconocemos la referencia obligada a los 4 elementos que son el engaño, el error, el acto de disposición patrimonial y el perjuicio, independientemente de que algún autor le reconozca autonomía como elemento o no. Dicho esto, voy a empezar diciendo que la estafa tiene algunas características que lo singularizan con respecto al resto de los tipos penales. En este sentido, se trata de un delito que ha sido caracterizado como de relación, es decir, de aquellos que requieren de cierta actividad por parte de la víctima para su consumación. Además de ello, se trata de un delito que no contradice abiertamente, expresamente, las normas del derecho privado sobre la asignación de bienes. Eso le da una apariencia de legalidad que, sumada a su marco, al marco en el que se da el delito, que es el de la intervención en el mercado, conlleva, digamos, riesgos inherentes, ha llevado a una inclinación por parte de la doctrina a entender que no puede responsabilizarse a la gente por cualquier error o por cualquier acto de disposición perjudicial en que incurriera la víctima cuando se le proporciona información falsa.
Esta inclinación primero fue tratada bajo el rótulo de la idoneidad del engaño, pero en los últimos tiempos, con el auge, de las teorías de la imputación objetiva, ha tenido que reconocen la esfera de responsabilidad de la víctima, una competencia de la víctima, ha llevado a afirmar que algunas conductas o determinadas conductas de la víctima pueden generar ya sea la exhibición total de la responsabilidad del autor o una atenuación de la misma. Si esto es de esta manera, eso es porque la víctima debe comportarse de determinada forma si espera ser merecedora de la protección penal. Y entonces se le imponen determinados deberes, determinados baremos con los cuales medir su conducta y establecer cuándo la misma ha sido deficitaria, cuándo la misma ha sido negligente. Y ahí es donde nace esta afirmación de los deberes de autoprotección, los deberes que se encuentran en cabeza de la víctima si debe ser merecedora de la protección penal. La idea, es definir muy brevemente los fundamentos y el contenido que se ha podido llegar a dar en la doctrina respecto de estos deberes, para luego pasar a las reflexiones que puedo quizás aportar hoy. En cuanto a los fundamentos, quizás los fundamentos materiales de la existencia respecto de estos deberes, quizás la corriente más importante viene dada por la victimodogmática. Es decir, es una corriente que tiene por quizás su principal valedora a Schunemann, quien, en coherencia con su posición respecto de que el derecho penal tiene por función la protección subsidiaria de bienes jurídicos, entiende que cuando la víctima no ha adoptado aquellas diligencias mínimas para proteger sus bienes jurídicos, no merece ni necesita protección. Y que el Estado, en función de los principios de subsidiariedad y última ratio, no puede intervenir en aquellos conflictos en los que el sujeto pasivo poseía medios de protección más eficaces y más sencillos. Además, hay una argumentación de otra índole respecto de que la víctima debe ser desalentada respecto de estas conductas que ponen en riesgo sus bienes y en el caso, de la estafa, su patrimonio. La doctora Pastor Muñoz, en un trabajo muy, muy interesante que tiene sobre el asunto, quizás el más profundo que yo pude encontrar, donde hay las reflexiones más profundas sobre el tema, dice que en realidad los actos de disposición se imputan al sujeto que los realiza, es decir, al titular del ámbito de organización, y solo como excepción pueden imputarse a un tercero. Y para ello es para lo que hay que encontrar fundamento, es decir, los deberes de protección son la regla y la imputación de los perjuicios del acto de disposición a un tercero son la excepción, y ha encontrado un fundamento para ello. Y ella lo encuentra en la infracción de los deberes de veracidad. En cuanto al contenido de los deberes de autoprotección, la doctrina alega la dificultad que se desprende de la infinidad de formas que puede tomar la intervención en el mercado, es decir, dos partes o más pueden intervenir en multiplicidad de negocios en el mercado, y entonces es imposible establecer a priori cuáles son los deberes que incumben a cada una de las partes, los deberes de veracidad por un lado y los deberes de autoprotección que incumben a la víctima. Sin embargo, siempre hay una asociación muy fuerte al rol, muy, muy fuerte de que los deberes se desprenden del rol. Entonces, saber cuáles van a ser los deberes de la víctima quizás sea imposible determinarlo a priori para cualquier posición jurídica, pero sí quizás determinada cierta posición, sí establecer qué es lo que se exige a la misma, si quiere ser protegida, si quiere ver sus expectativas protegidas penalmente. Respecto sí se utilizan casos tipo, casos donde parece muy evidente que hay una responsabilidad del sujeto pasivo y por lo tanto sirven como explicación de la existencia o sirven como demostración de la existencia de estos deberes. En cuanto a las consecuencias que puede adoptar en cuanto a la responsabilidad penal del autor, del agente, la conducta de la víctima, existen dos posibilidades. Por un lado, la posibilidad
tiene mucho peso en España, en base a la fórmula legal que ellos tienen, que habla de un engaño bastante para provocar error en otro, lo que ellos entienden como que no cualquier engaño es un engaño bastante, sino que es un engaño calificado, y expresan que entonces la violación de los deberes, la conducta eficiente de la víctima, directamente provocará que la conducta del sujeto activo sea impune. En cambio, la corriente mayoritaria entiende que es posible hacer una asimilación con la teoría de la imputación del resultado y entonces decir que si el sujeto activo con su conducta sobrepasó el riesgo permitido, se podrá afirmar la posibilidad de la punición por tentativa y de lo contrario no. Y entonces hay que diferenciar si la víctima infringe sus deberes de autoprotección, pero se sobrepasó el riesgo permitido, habrá posibilidad de imputar el delito tentado. De lo contrario, ni siquiera se podrá llegar a ese tipo de responsabilidad. El profesor Hernández Basualto entiende que los deberes de la conducta concreta de la víctima no puede tener incidencia sobre la imputación de la infracción a la norma, porque en todo caso de lo que se trata es de cuestiones abstractas que tienen que ver con la entidad del engaño, con la entidad que debe tener el engaño, es decir, en ese caso, la conducta concreta que adopte la víctima, en el caso no tendría relevancia. Sí podría tenerse relevancia en lo que es la imputación del resultado. Y termina diciendo que el sostenimiento de estos deberes, o sea, el sostener la existencia de estos deberes, es una cuestión de política criminal y que se debe discutir con dichos fundamentos y en ese ámbito, y que la dogmática no tiene nada para decir al respecto. No comparto esta última afirmación y creo que la función del derecho penal y la configuración normativa de la sociedad pueden decir algo, es decir, se puede adoptar un camino que permita llegar un poco más allá y avanzar sobre cuándo una persona va a ver o no sostenida penalmente sus esperanzas, sus expectativas respecto de la veracidad de lo que otro le manifiesta. No solo es importante, saber cuándo uno puede infringir una norma, sino que todos sepamos cuándo el resto puede o no infringir la norma penal. Por eso creo que es necesario que yo pueda, que explicite, que dé cuenta de cuál es mi punto de partida. Yo entiendo que el derecho penal tiene como principal función el sostenimiento y la estabilización de las expectativas normativas. El ser humano, cuando interactúa con su entorno, necesita poder prever cuáles van a ser las reacciones de éste a su conducta, y para eso necesita generar modelos de orientación. Cuando el ser humano interactúa con la naturaleza, tiene expectativas muy rígidas que se desprenden de las leyes naturales y de las teorías de las ciencias empíricas. En cambio, cuando interactúa con el ser humano, en base a la autonomía de éste, la conducta del mismo es en principio impredecible. Entonces, para disminuir la complejidad, para disminuir la contingencia, se establecen mediante normas estas expectativas en cabeza de los sujetos que delimitan los ámbitos de libertad. Porque cuando el derecho, y especialmente el derecho penal, quita una conducta del ámbito de posibilidades normativas de los sujetos, no solo lo quita, por un lado se lo quita de la esfera de libertad, pero por otro lado, desde otro punto de vista, se lo agrega, en el sentido que ese sujeto va a poder desenvolverse a partir de ese momento como si esa conducta no fuera a tener lugar, sin perjuicio de algunas, violaciones fácticas a ese modelo que pueda tener. Como dice Jacobs, en esos casos se debe entender que el fallo no está en el modelo de orientación, sino en quien defrauda el modelo. Con esta arquitectura, ¿cuál es la función que tiene, cuál es la expectativa que viene a proteger el tipo penal de estafa?
Justamente para, como decía Pastor Muñoz, para que el acto se pueda imputar al sujeto que lo realiza y coincida con nuestros parámetros de justicia, es necesario que ese acto tenga ciertos estándares que lo puedan calificar como libre, es decir, exento de intromisiones arbitrarias de terceros. Para ello, existen distintos tipos penales que garantizan contra la coacción, la intimidación, la violencia, y el tipo penal de estafa garantiza contra las intromisiones arbitrarias de terceros en la esfera de información del sujeto pasivo, en la esfera de información del sujeto que va a realizar el acto de disposición. Si toda esta cadena lógica es correcta, en realidad hablar de deberes de autoprotección de la víctima o deberes en cabeza de la víctima parecería no tener tanto sentido o no ser esencialmente, terminológicamente, lo que sucede. Si el sujeto es responsable es porque defraudó la expectativa que se encontraba en su cabeza. Y si no es responsable, si ni siquiera puede ser punido por tentativa, significa que en ningún momento infringió una norma penal. Y la conducta del sujeto pasivo no puede resignificar eso. Sí es verdad, podemos hacer la salvedad de que las expectativas se crean, se modifican y se eliminan en un proceso de comunicación que se retroalimenta. Es decir, las expectativas no se generan unilateralmente, sino bilateralmente o multilateralmente. Sin embargo, una vez cristalizada, podemos quizás decir eso, usar ese término, cristalizada la expectativa, lo que interesa es la conducta del sujeto activo. Incluso también se podría decir algo parecido o similar respecto del resultado. La no imputación del resultado no es la consecuencia de la violación de deberes de autoprotección de la víctima, de la negligencia de la víctima, porque al derecho penal lo que importa es establecer qué es lo suyo del autor. La no imputación del resultado es la consecuencia, digamos esencialmente, de forma trascendental, es la consecuencia del reconocer que no ha sido la defraudación de la expectativa la que generó el resultado, sino que puede ser ya sea la conducta de la víctima, la conducta que puede ser imputable a un tercero, o incluso un hecho de la naturaleza, yéndonos de lo concreto del tipo penal de estafa. Con este panorama, es posible, yo creo que en este camino, que no es el adoptado por la doctrina que sostiene la de los deberes de autoprotección, creo que es posible delimitar de mejor forma este objetivo de la ciencia, que es prever cuáles son las conductas punibles y establecer cuál es el comportamiento que uno debe llevar, en este caso en el mercado, digamos, en el ámbito de las transacciones con contenido patrimonial. Y es posible establecer límites a aquellas expectativas que el sujeto puede válidamente esperar respecto de la veracidad de la información que le suministran terceros. El primer límite que entiendo que debe existir está dado por el marco comunicativo de la estafa. La estafa es un tipo penal que reconoce un error provocado por información suministrada por el tercero. Entonces, en aquellos casos donde no haya transmisión de la información previa al acto de disposición, no podemos estar hablando de la defraudación de este tipo penal. Podríamos dar, no me quiero explayar mucho porque no estoy con tanto tiempo, pero lo podemos hablar de estos casos cuando hablamos de los casos de errónea acreditación en cuenta o de transferencia realizada por error, en la que después la persona cuya responsabilidad se analiza dispone de ese dinero. Si después hay alguna pregunta sobre justamente este límite, estaría encantado, pero no me puedo detener más con el tiempo que tengo asignado. Respecto, un segundo límite estaría dado por el objeto del acto o del negocio concreto. El Estado no puede garantizar la veracidad de las afirmaciones de los intervinientes cuando los mismos afirman que van a realizar una prestación ilícita o que van a dar una contraprestación por aquella prestación ilícita. El Estado establece cuáles son las cosas sobre las que se puede contratar o las situaciones sobre las que se puede contratar en el mercado y que el Estado va a reconocer. Aquellos que lo hagan por fuera, como dice nuevamente Pastor Muñoz, no
sostienen una expectativa normativa, sino meramente una expectativa fáctica. Y por eso corre por su cuenta el hecho de que la información que les proveen sea no verdadera o no honesta. De lo contrario, el Estado estaría garantizando, estaría actuando como garante de que cuando se dice que se va a violar una norma suya, se cumpla. O de que cuando se dice que se va a pagar por la violación de una norma suya, se cumpla. Y esto sería asistemático y incoherente con un Estado que siga normas racionales, o sea, presupuestos racionales para la aplicación de sus penas. Un tercer límite lo podemos encontrar en el modelo que el mercado, que es el lugar donde el derecho penal va a ir a proteger las demandas de los sujetos o las expectativas de los sujetos, es el modelo que protege el mercado, o el modelo que adopta el mercado de sujeto que interviene en él. En este sentido, el modelo de sujeto es un modelo de sujeto racional, es decir, es un sujeto que actúa de acuerdo a razones atendibles y entendibles por terceros. Por lo tanto, quien sostiene otro modelo que no sea este, actúa también por su cuenta de riesgo y no puede esperar que el derecho penal entienda que se está defraudando la expectativa de este tipo penal, del tipo penal de estafa. Por ejemplo, hablamos de la contratación de servicios mágicos, hablamos de la contratación de videntes. En esos casos, el sujeto no está adoptando el modelo del mercado y, por ende, sus expectativas de veracidad respecto de las afirmaciones de terceros no pueden tener resguardo en este tipo penal. Un cuarto límite está dado y que tiene relación con los dos anteriores, por que el derecho penal no puede garantizar las expectativas respecto de ventajas absurdamente superiores a las del mercado. Esto es así un poco, digamos, como digo, por derivación de los dos anteriores. El Estado no podría estar garantizando al sujeto que si el acuerdo o el contrato o el negocio se cumple en los términos que se pactaron, se aprovecharía de la otra parte. Incluso el derecho privado generalmente reconoce, nuestro derecho civil posee el Instituto de la Lesión Subjetiva, reconoce mecanismos para evitar los perjuicios patrimoniales que se puedan derivar de estos actos que se aprovechen de las necesidades o de debilidades de otro. Por ende, pretender que el Estado garantice penalmente esta ventaja absurda por encima de los estándares comunes sería un poco también un límite que se desprende de la falta de racionalidad de la intervención del sujeto en el mercado. No puede tener lugar en este tipo penal. El quinto límite, por ahí es un poco difícil para mí explicarlo, viene dado porque el derecho no garantiza la expectativa de información cuando esta información se provee de forma extraña al proceso de determinación de datos relevantes. Y voy a tratar de explicar un poco mejor. Hay ámbitos en los que la configuración de la sociedad o el derecho, incluso la normativa positiva, establece cómo se determina la información relevante para ciertos negocios. En el caso de la titularidad de los inmuebles, establece que la forma de averiguar dicha información o determinar esa información es el registro de la propiedad. Por ende, no se garantiza que cuando alguien está afirmando que sea titular de un inmueble, realmente lo sea, porque el acto de habla, de afirmar que uno es propietario, no es el proceso establecido por la sociedad ni por el derecho para determinar los datos relevantes. No hay que confundir, quiero dejar esto en claro, porque justamente con los inmuebles es una situación particular, cuando se está hablando de la posesión o la tenencia, cuyo prueba, digamos, cuyo dato puede venir de hechos que pueden por el habla o por otros actos exteriores que no tienen que ver con la titularidad. Pero, por ejemplo, si uno va y ofrece en garantía un inmueble, manifiesta que es de su propiedad, que sea de su propiedad,
se va a desprender del registro público, del registro de la propiedad inmueble y no de sus afirmaciones. Un último límite estaría dado por aquella información que no es relevante para el negocio. Este es un límite quizás más nebuloso, lo que que quizás requiere de determinaciones posteriores, pero lo que quería dejar en claro es que, por ejemplo, la hora, la fecha en que se va a cumplir cierta prestación o la persona que la va a cumplir puede o no ser algo esencial del negocio y puede dar lugar o no a la defraudación de expectativas protegidas penalmente. Esto es muy difícil establecer, por lo menos hasta donde llegaron mis reflexiones, establecerlo a priori. Pero lo que se trata de decir es que no cualquier incumplimiento contractual puede defraudar. Cualquier mentira dada en un contrato, por más mínima que parezca, es un engaño típico. Una vez que nos encontramos afuera de estos límites que señalé, creo que es posible afirmar la responsabilidad, por lo menos por el grado, en grado de tentativa del sujeto que introduce la información falsa. No me es posible por cuestiones de tiempo y no me fue posible dedicarme mucho a lo que es la imputación del resultado. Sin embargo, digamos, hay que tener como directriz, creo, lo que yo dije respecto de que no se trata tanto de una conducta deficiente de la víctima, sino del reconocimiento al autor de que no fue su conducta la que lo generó. Por lo menos que no mantiene un nexo de normativo con el resultado. Me quiero referir, por último, a un fallo de mayo de este año de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Selman, Cristian, sobre estafa. Este es un fallo que viene recurrido por una sentencia del Supremo Tribunal de Justicia de La Pampa. Voy a ser muy breve. Se había dado un negocio inmobiliario millonario, creo que más de $2,5 millones había sido la compra de una estancia junto con los animales que estaban en el interior de la misma. Y el órgano provincial, el órgano superior provincial, determinó, el imputado venía condenado en primera y segunda instancia, y el órgano provincial superior determinó que las sentencias eran arbitrarias debido a que la víctima no había adoptado sus deberes de autoprotección. Y afirmó en este sentido que había aceptado dar el dinero, una suma aproximadamente de $870.000, en un galpón, en un campo. Tengo que advertir que había una confianza previa entre autor y víctima. Pero bueno, en este contexto aceptó dar esa suma de dinero en un galpón, en un campo. Por lo tanto, infringió sus deberes de autoprotección. También menciona que en esa entrega de dinero había un tercero que la víctima no conocía. Ahí hay otro deber de autoprotección que la víctima infringió. No se previó la participación de un escribano en esa entrega. Por lo tanto, ahí hay otra falta de los deberes de autoprotección. La verdad que yo no comparto, y creo que es la primera vez que veo que se ponen estos deberes en cabeza de quien desea comprar un inmueble, dónde entrega el dinero, quiénes participan del acto. Por lo tanto, creo que esta es una consecuencia muy demostrativa de a dónde lleva el camino de los deberes de autoprotección, es decir, a lugares donde parece muy difícil poder determinarlos a priori, y entonces es una herramienta para que los juzgadores puedan determinar a su gusto cuáles son los deberes que debería haber cumplido la víctima si es que quiere ver sus expectativas protegidas penalmente. Finalmente, de manera yo creo correcta, la Corte Suprema revoca la sentencia remitiéndose al dictamen del procurador, quien por un lado expresa justamente esto. No se ve cuáles son los deberes de autoprotección que la víctima violó, y que en todo caso lo que está haciendo los juzgadores, el Tribunal Superior de La Pampa, es
agregarle requisitos al tipo penal que el mismo no tiene. Si se trata de la idoneidad del engaño, dice, no se ve por qué el engaño que utilizó el sujeto no es idóneo, no realizó una explicación en ese sentido. Y si se trata de deberes de la víctima, de deberes de autoprotección de la víctima, el tribunal está excediendo sus facultades y exigiendo requisitos para la tipicidad que no se encuentran en el tipo penal. La idea era esta, dar unas pequeñas, en el tiempo que se tenía, dejar unas pequeñas reflexiones y les agradezco mucho por su tiempo y espero no haber cansado con la explicación. Sé que necesito más tiempo o más explicación para persuadir, pero bueno, esperemos a ver si quizá con alguna consulta puede explicarme mejor algunos límites. Bueno, muchas gracias, Federico. Acá ya tenemos algunas preguntas. Te están pidiendo el fallo, ahora lo pasamos por el chat. Si querés lo podés mandar al chat, así ya les queda. Abrimos a preguntas. Pueden levantar la mano y vamos habilitando los micrófonos para que ustedes puedan preguntar o vamos transmitiendo las preguntas. En primer lugar, tenemos una pregunta acá del doctor Diego Olivera Zapiola. Diego te consulta lo siguiente, dice, en cuanto al límite referido, ¿no es posible contrapesar este límite con la exteriorización de los ardides destinados a promover el engaño? Por ejemplo, cuando se pone en escena, o se ponen en escena varios actos... Perdón, pero se cortó justo, no escuché el principio. Mirá, Diego, Federico, vos si desplegás ahí el chat, tenés la pregunta de Diego. Si querés irla viendo ahí. Dice, en cuanto al límite referido, ¿no es posible contrapesar este límite con la exteriorización de los ardides destinados a promover el engaño? Por ejemplo, cuando se ponen en escena varios actos que presentan la apariencia de la falsedad, exhibición de falsos poderes o títulos, presentación de un escribano, fraguada, etc. Yo creo que no hay muchas gracias por la pregunta en principio. Yo creo que no, mi conclusión respecto del estudio que hice, la pequeña investigación muy humilde que hice, es que no hay un límite, por lo menos desde lo en las formas que puede adoptar un engaño perdido, sino que el límite viene dado por cuál es la información que se protege o la forma de ingresar. Obviamente cuando la forma de ingreso de la información es a través de fraguar hechos exteriores, tiene muchísima más fuerza al momento de entender que se trata de una expectativa protegida por el derecho penal. Y doy un ejemplo. Si nosotros nos presentamos en una casa de cambio y decimos que venimos a cambiar cierta cantidad de dinero, en una casa de cambio, en un banco, y presentamos, por ejemplo, $100, y decimos que no son 100, que son 200. Nuestra forma de transmitir esa información falsa no está, la veracidad de nuestra afirmación no está protegida por el derecho penal. ¿Por qué? Porque justamente la recepción y la contabilización por parte del cajero va a ser lo que genere la información relevante. Ahora, si yo entrego dinero falso y afirmo que estoy entregando $200 y entrego 200 falso, yo ahí me estoy intrometiendo en el proceso de determinación relevante de ese tercero, de ese cajero. Y ahí sí estamos, creo que podemos admitir la defraudación de la expectativa. Por lo menos, yo lo digo, en grado de tentativo. No sé si respondí la pregunta de Diego. Les recuerdo que los que tengan preguntas, abajo hay un nombrecito con una manecilla, la puede trasladar. Respecto del profesor Martínez Osorio, Martín, vos tenés micrófono, habilitalo y formulala si deseas la pregunta directamente. Y habilitas cámara también. Martín.
Si no puedo contestar lo que estoy leyendo. Sí, aguardame que la formulo. Ahí estás, Martín. ¿Tenés micrófono? ¿Cómo estás? No. Otra vez, no. No tenés audio, Martín. El problema que tenés es con el audio. La leo. Leo la consulta. Bueno, en primer lugar, te felicita al ponente y dice solo algunos comentarios. Se discute si la victimodogmática está en contra de los postulados de la victimología, ya que implica una forma de culpabilización de la víctima. En segundo lugar, se aduce que ningún comportamiento de la víctima puede tener la entidad suficiente para dejarla privada de protección penal. Y tercero, esto podría generar desconfianza hacia el derecho y su función de pacificación social, pues significa vernos a todos como enemigos potenciales. Estas son preguntas que deben considerar en términos genéricos la víctima dogmática. ¿Ha ido al hueso el profesor? Sí, yo comparto lo que dices, quizás por ahí no comparta tanto que chocan los postulados de la victimodogmática con la victimología, porque creo que sus objetos son distintos, mientras que uno pretende establecer responsabilidades en el suceso ilícito, el otro solamente pretende explicar su ocurrencia en el mundo. Creo que si tratamos de explicar su ocurrencia en el mundo mediante métodos ajenos al derecho penal, se podría bien reconocer, digamos, una responsabilidad no reprochable a la víctima. Ya en el ámbito del derecho penal, creo que son correctas ciertas las observaciones que hacen, que yo las he notado también que se les atribuyen a Roxini, las he visto en el manual, respecto a que si justamente el derecho penal, pero Roxin parte de otros postulados que son la protección social de bienes jurídicos. Pero si partimos desde este lugar, desde un lugar más normativo, podemos decir, podemos entender que si el derecho penal tiene que establecer la confianza en que ciertas conductas no se van a llevar a cabo y por ende generar modelos de orientación en el convencimiento, con la confianza de que eso no va a suceder en el mundo ideal que crea el derecho, sí podemos entender que la victimodogmática tiene un hueco importante ahí. Y más aún, cuando la victimodogmática, o los mismos autores que sostienen esta postura, no hacen, esto también lo dice Hernández Basualto, no hacen tanto hincapié en la responsabilidad del sujeto de adelante en la autoría mediata. Y ahora, para exigir la responsabilidad del sujeto de atrás. Ahora bien, para quitarle responsabilidad al sujeto del delito de estafa, sí. Y esto lo asocia, ¿no?, a estas cuestiones que yo marcaba al principio. La apariencia de legalidad, la falta de contradicción expresa con las normas de asignación de bienes, y creo que, digamos, por ahí son esas cuestiones que quedan, digamos, en la victimodogmática sin contestar. Gracias, Federico. Acá Tomás Ortiz nos presenta la siguiente, te transmite la siguiente pregunta, que es, dice, si pensamos en una de las últimas causas de la eventual pena de estos delitos, nos encontraríamos ante la búsqueda de evitar la repetición del hecho delictivo. Exigiéndole ciertos deberes a la víctima, ¿no se pierde este objetivo? Es decir, nos privamos de penar a quien tuvo una conducta indeseada, independientemente de la conducta de la víctima. Proporcionalmente, termina pesando más el accionar de la víctima que del victimario. Y entre medio de esto, te adelanto que nos está acompañando también
el profesor Horacio Romero Villanueva, que en breve lo vamos a tener aquí exponiendo, igual que a Martín, en el mes de septiembre ambos, y te felicita por la exposición. Sí, respecto de la pregunta, creo que justamente eso es lo que traté de mostrar con las reflexiones que puse ahora que expuse, en el sentido de que no sería correcto, por lo menos en el derecho penal, que como digo, su función es determinar por lo menos el delito, toda la teoría del delito, toda la teoría de la imputación, es una teoría de determinar qué es lo del autor, qué es lo suyo del autor y dentro de lo suyo responsable. Cuando nosotros tratamos sobre las consecuencias de la conducta de la víctima, perdemos ese eje y nos tratamos de ver qué es lo de la víctima, cuando en realidad podría ser lo suyo de la víctima, lo suyo de un tercero, lo suyo de la naturaleza. El derecho penal no trabaja sobre imputación de resultados, sino que trabaja sobre imputación de conductas. Hay que hacer una salvedad. No toda conducta deshonesta, no toda conducta legal puede ser reprimida por el derecho penal. El derecho penal garantiza las expectativas más fuertes en la interacción social. El resto de las expectativas tienen que buscar los medios para su protección. Entonces, por eso creo que está bien exigir límites. Si alguien está diciendo, y vuelvo a los ejemplos porque me parece que son en algún punto expresivos, si alguien está diciendo que puede adivinar el futuro y uno le cree, no sostiene un parámetro racional para dar esperanza sobre la verdad de lo que el otro le manifiesta. Entonces, no puede esperar que el derecho penal salga a reprimir a quienes ofrecen sus servicios de vigilancia. Por eso creo que eso da cuenta también de la necesidad de tomar un camino como el que adopté yo, o por lo menos mostrar la bondad de este camino y no del otro de exigir a la víctima deberes que quedan como nebulosas en la infinidad de formas que pueden adoptar la relación entre las partes en el mercado. Acá Martín, lamentablemente no tiene micrófono, tiene cámara, pero no sé por qué no le está funcionando el micrófono, y vuelve sobre el punto reflexivamente y dice: la función básica de la victimología, aclaro que una de las áreas de constante trabajo de Martín es justamente la victimología, y sobre eso nos va a venir a hablar la vez que sigue. La función básica de la victimología es la de proteger, asistir y reparar a la víctima. La victimodogmática es lo contrario a culpabilizar a la víctima. Ahora bien, posiblemente la respuesta tenga que ver con la necesidad de ponderación de los casos como acontece en la estafa. Sin embargo, tales conclusiones no podrían ser extrapolables, por ejemplo, en los delitos sexuales. Yo cuando me refería a la victimología me refería como una rama, y no sé si el profesor está haciendo lo mismo, pero por lo menos acá en Argentina, como rama de la criminología, que trata de explicar el fenómeno más que de tratarse de una ciencia que intenta asignar responsabilidades o reproches. Sin embargo, tengo que decir que la victimodogmática trata de defenderse en ese sentido. Silva Sánchez dice que en estos casos la victimodogmática sería aplicable a los delitos de relación, es decir, a estos que exigen cierta actividad aparentemente voluntaria de la víctima para su consumación o para la infracción de la norma. Por eso no serían aplicables a los delitos como homicidio, no serían aplicables a los delitos como delitos sexuales. Yo creo que se escudan en esa cuestión, ¿no? En el delito de relación, la victimodogmática como concepción que sirve para este tipo de delitos. Sin embargo, yo lo digo, considero que está equivocada, considero que parte de puntos de vista equivocados, y ya el primer punto de partida, por eso yo puse los míos, es entender que la función del derecho penal es la protección de bienes jurídicos. Creo que la teoría del bien jurídico demuestra, acá como en tantos otros lugares, su límite de aplicación y de utilidad del derecho penal. Es inevitable de que tenga que hacerte preguntas como
podrás entender y venimos discutiendo desde la maestría de la UBA. Bien, la voy a hacer al final. Pero acá el profesor Romero Villanueva, profesor de nuestra especialización y de otras universidades, que tiene muchos trabajos realizados, entre otros ámbitos, sobre la parte especial del derecho penal, dice, una única pregunta que en general me produce, si la estafa puede entrar la calificación de autolesión y el principio de autorresponsabilidad en el caso de la empresa tiene mayor diligencia, y esa diligencia es normativa o es propia del tráfico. Yo creo que, de nuevo, cuando nosotros pedimos determinada diligencia, ojo, es el camino que creo que es el correcto y necesita de mayores determinaciones y de continuar. Yo creo que cuando nosotros hablamos de diligencia de la víctima, estamos equivocando el camino, estamos equivocando el lugar, ya sea el derecho de la empresa o el derecho entre particulares, y ya sea el derecho de consumo o delitos en relaciones de consumo, delitos en relaciones entre comerciantes. Creo que lo que hay que prever, por lo menos desde el ámbito de la tipicidad, del riesgo permitido, el ámbito de sobrepasar el riesgo prohibido y poder entrar en lo que se llama la tentativa, creo que lo importante es saber si el derecho penal protege esa expectativa. Y en ese lugar, la calidad del sujeto o la experticia que pueda tener en ese ámbito de relación no tiene cabida en el análisis. Sí puede tener cabida en el análisis cuando nosotros después, yo no quise decir esto, pero porque necesita de mayores reflexiones y además me quedaba corto de tiempo, pero nosotros cuando no imputamos un resultado, como dije, es el reconocimiento de que lo provocó otra cosa. Pero, por ejemplo, si lo que provocó el error no fue la conducta del sujeto, sino que fue la conducta de un tercero, a quien la víctima consultó, que podría ser una empresa, en caso de consultando con un tercero, o podría ser la empresa que busca información por sus propios medios y la obtiene mal, o que no cae en un error, sino que hace un cálculo racional sobre ganancias y posibles pérdidas y decide realizar el acto igual, creo que podemos entender que ahí nosotros hablamos de no imputación a la gente, pero de lo que se trata es eso, de determinar que no es lo suyo. Si nos encontramos afuera de los límites que yo marqué, que yo señalé, que ya les digo, son prima facie, son para un principio, para desarrollar posteriormente, podemos estar afirmando la responsabilidad por la tentativa porque el riesgo permitido se supera igual, ya sea con una empresa o ya sea con un particular. Esa es mi respuesta para el profesor, que por otro lado, mi reconocimiento, uso muy interesante, es un orgullo que me pueda estar intercambiando ideas con él, debido a que conozco sus trabajos. Muchas gracias, Federico. Ahí vamos viendo si hay más preguntas, pero bueno, aprovecho y me meto en esto. Hay un punto que solamente lo quisiera dejar en claro, no lo hemos discutido fuera de esto y en los ámbitos académicos, pero no tiene que ver con el punto. O sea, yo discrepo con el punto de partida de la función del derecho penal como estabilizador de normas. O sea, esto no, para mí, en mi concepción, esto no es posible una construcción que apunte indiscriminadamente a lo normativo, aparte de que esa concepción no se lleva de la mano con la postura del bien jurídico del que se venía hablando. O sea, el bien jurídico pasa a ser otra cuestión que va por el lado de la estabilización normativa, o mejor dicho, de la reafirmación de la vigencia de la norma como tal y estos andamiajes. Respecto de la viabilidad de alguna de estas cuestiones que se plantearon, hay que tener en cuenta que el parágrafo 263, primer punto del Código Penal alemán, prevé dos circunstancias o dos hipótesis, como sabemos, que la primera es cuando la conducta es ardidosa y llevada para adelante de esta manera por el autor,
y la otra es el supuesto que vos ponés y que Mijael Pavlik lo trabaja en una obra que tiene traducción castellana, que tiene que ver cuando yo me aprovecho del error del otro, cuando me giraron el dinero y yo no hago nada al respecto, etc. Es decir, yo creo que desde el punto de vista del andamiaje del derecho positivo, el Código Penal alemán esta cobertura la estaría dando, y en el caso del derecho penal argentino nos estaríamos quedando cortos con esto, en principio. O trataríamos de llevar al tipo a límites donde la construcción teórica nos estaría quedando fuera de pisar firme en el derecho positivo. Pero en lo que hace puntualmente a lo central que vos traes, yo creo que todas estas cuestiones de la mentira como ardid suficiente, yo creo que todas estas cuestiones en realidad se plantean a nivel del tipo objetivo como una posibilidad de excluir por consideraciones normativas la posibilidad de imputación al autor, cuando en realidad estos puntos tienen que ver básicamente con la idoneidad del medio en la tentativa. Esta es una discusión que entiendo humildemente que hay que darla en otro lado. Por ahí no recuerdo si Martín o Tomás o el doctor Olivera Sapiola introduce una cuestión. Si nosotros partimos de la base de la conducta humana, libre y voluntaria y orientada de alguna forma a obtener un objetivo, porque quien pretende desapoderar a alguien dirige un accionar, si los medios que escoge son correctos, y posiblemente llegue o no a obtener ese resultado. Ahora, si son incorrectos desde un punto de vista inicial, no implica que su voluntad y toda su decisión hubiese sido llevada para adelante con una finalidad ilícita prohibida por la ley. Desde esta perspectiva, si ab initio es claramente idóneo el medio escogido, de lo que estamos hablando acá ya es una discusión de si vamos a sostener o no la punibilidad de la tentativa inidónea o la tentativa supersticiosa o lo que fuese, digamos, pero siempre estaríamos dentro del ámbito de esta discusión. Ojo, entiendo que esto es una postura muy particular porque todos los autores esto lo discuten específicamente como, incluso los causalistas, como una cuestión de eliminación de la imputación del resultado del tipo objetivo. ¿Qué opinas de esto? Yo lo que puedo en principio, digamos, decir respecto de lo que mencionaste de la postura de Pavlik, yo creo que la postura de Pavlik directamente habla de que cuando uno es titular de un ámbito de organización, debe responder de los perjuicios que se deriven de esa organización exclusiva. Cuando uno excluye, organiza con exclusión de terceros. Pierde de vista ciertos principios o ciertos matices que los límites que yo marqué tratan de poner de relieve. Y no creo que sea tan cierto que el derecho penal nuestro deja de lado esa expectativa, sino que la protege mucho menos. Nosotros tenemos el artículo 170, el inciso segundo del artículo 175, que pena a quien se apodera de cosa en la cual ha caído en tenencia por medio de un error, que claramente no generó o no tiene por qué haber generado. Por eso yo creo que hay expectativa ahí sostenida penalmente, aunque mínimamente con la pena de multa. Ahora, con respecto a lo último que mencioné, respecto a las formas, respecto a la inidoneidad, el problema parece que es el siguiente, y por eso el tema hay que tratarlo respecto de parámetros objetivos y normativos para determinar si se supera o no el riesgo permitido, o sea, si se infringe o no la norma. Si nosotros determinamos que algo es inidóneo, ¿no?, para conseguir el objetivo, y el resultado acaece, significa que en el medio le pusimos un parámetro que no es el parámetro de la causalidad, porque el resultado acaeció, y si nosotros eliminamos la conducta en nuestra mente, quizás podríamos podría desaparecer el resultado. Entonces, si nosotros establecemos que el acto es inidóneo para producir el resultado, pero el resultado se produce con una causalidad aparente, estamos metiendo un parámetro normativo. No, me parece a mí, humildemente, guste o no. Y lo que tenemos que hacer es expresar cuál es ese parámetro normativo, porque si no parece que fuera una cuestión de la naturaleza que algo es idóneo o inidóneo, pero no, es un parámetro, un baremo que introducimos desde otro lado, porque si fuera la mera naturaleza, el solo acaecimiento del resultado
con una relación causal con la conducta del sujeto, nos daría cuenta que la conducta sí era idónea desde ese punto de vista. Por eso, me parece que cuando nosotros decimos el resultado creció, pero era inidóneo para producirlo la conducta, estamos metiendo un parámetro de idoneidad externo a la causalidad natural. Y ahí ya entra la valoración. Esa es mi opinión. Sí, sí, entiendo y es claro. Acá, obviamente, no, o sea, yo voy por otro lado, mi razonamiento va por otro lado, pero es completa la respuesta y lógica con la línea que traes. Acá el profesor Romero Villanueva dice, bueno, que el honor es de él y que fue muy clara tu respuesta. Bueno, tenemos más preguntas, están o pueden preguntar levantando la mano o pueden preguntar formulándolas directamente al chat. Y les recuerdo que vamos a tener en el mes de septiembre, en principio, 2 encuentros. De uno de ellos va a participar el profesor Martín Martínez Osorio, del otro el profesor Romero Villanueva, y posiblemente hagamos algún tipo de jornada especial vinculada a cuestiones de crimen organizado en Latinoamérica. Todavía no tenemos definido esto, pero lo voy adelantando. Si no tenemos más preguntas, deberíamos ir concluyendo el encuentro de hoy. No. Bueno, les agradezco a todos que se hayan participado. Muchas gracias, Federico, por tu exposición. Muchas gracias a los profesores que nos están acompañando, en particular al profesor Martínez Osorio, que nos visita siempre desde Centroamérica, un amigo, y que vamos a tener el honor de escucharlo sobre victimodogmática, sobre cuestiones generales de victimología. Y también al profesor Romero Villanueva, que en breve también va a estar exponiendo sobre algunas cuestiones de responsabilidad penal de la persona jurídica vinculado con asuntos de la culpabilidad. Les agradezco mucho a todos y damos por concluido el encuentro de hoy. En breve nos vamos a ver nuevamente. Les agradezco mucho. Que sigan muy bien. Muchas gracias. Hasta luego.